Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, gracias por venir. Bienvenido Fernando, Nicolás. Creo que nos convoca un tema que es más que interesante en un sector que vive hablando para adentro. Seguramente ustedes tendrán una visión de cómo nos ve la sociedad. Nos tomamos un trabajito para comenzar con esta charla de ir la semana pasada a la Sociedad Rural Argentina, un ámbito donde la sociedad va a conocer qué hace el campo. ¿Ustedes piensan que nos fue bien? Vamos a verlo. A ver. ¿Qué pasa? El otro, perdón. Si no, disparamos la presentación. Así se hace difícil comunicar, ¿eh? Sí, muy difícil, perdóname. Yo no estoy viendo nada de acá. Para atrás. No. Eso va más adelante. Perdón, ¿eh? Más atrás. Muy bien. ¿Le das play a ese video, por favor? Fuimos a la rural y le preguntamos a la gente qué opina del sector agropecuario. ¿Qué opinión tenés y cuál es tu visión respecto del productor agropecuario y qué aporte hace al país? Bueno, me parece que es muy importante. Somos un país de materia prima principalmente en todo, así que es el arranque para que el país funcione bien. No se valora el trabajo del hombre de campo, porque nosotros sin el campo no podemos comer. Es un rol importante. Que se levantan muy temprano, con lluvia, sin lluvia, con ganas, sin ganas. A las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Y bueno, es muy sacrificado. Hay que valorarlos realmente. Yo sé que es una lucha y recién ahora pueden de alguna manera resarcirse después de varios años de problemas. Los veo re modernosos y aparte con la tecnología y me parece que eso ayuda muchísimo. Para mí es una de las principales industrias que tenemos. Es sacrificado, como todo trabajo de campo. Nosotros somos de Salta, así que tenemos conocimiento de cómo es el campo también. En el tipo de país y economía que tenemos no hay ninguna duda que este fue un país agrícola y pecuario y lo va a seguir siendo, ¿no? No por nada en algún momento fuimos el granero del mundo y hoy tenemos una capacidad de digamos, mitigar el hambre en el mundo para más de 400 millones de habitantes, ¿no? ¿Vos sabés lo que es la siembra directa o sabés cómo lleva adelante la producción el agricultor? Sí, un poquito. Sé que es con menos trabajo y las cosas un poco más rápidas como para obviar pasos en la producción, ¿no? No me imagino cómo debería ser. Y la verdad que mucha idea no tengo. Ni idea, no sé cómo sería. No te sabría decir. Y da vuelta a la tierra y después venimos a rayar, arrastrar. No estamos interiorizados en el tema. No. Deberíamos. No, ni idea. La siembra directa supongo que debe ser como se hacía antes. El hombre que iba haciendo el surco con la vaquita y eso. Siembra directa, que la semilla se pone directamente en la tierra, no se tira al voleo. La falta de laboreo intensivo como era la siembra tradicional. Produce un cambio muy grande en cuanto a la conservación del sustrato y todo eso, ¿sí? Creo que en eso somos pioneros. El suelo hay que conservarlo y es una forma de optimizar todos los recursos para mantener el campo y tratando en lo posible de evitar incorporarle al suelo otros elementos, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que el productor controla plagas y malezas durante el periodo de cultivo? Como corresponda, pero en bajas dosis, calculo, espero. La tecnología ha avanzado tanto que hemos echado mano a los productos químicos en forma tal vez un poco agresiva. Debería haber más control, digamos, biológico, si se quiere. Bueno, por lo que conocemos es por agroquímicos y que nos preocupa bastante el uso, ¿no? Como que se usa mucho agroquímico en las siembras. Si yo te digo glifosato, ¿vos qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Veneno. Me suena que contamina mucho los ríos, todas las napas subterráneas, todo eso, ¿no? Sin tantos agroquímicos y sustancias que no son provenientes directamente de la tierra, más que nada. Hay que tratar de minimizarlo al máximo, dentro de lo que se pueda. Pero el cultivo también tiene que rendir, así que es un balance. ¿Cuántos son los terneros que da una vaca por año?
No sé cuánto tiempo tarda en parir la vaca, pero pienso que uno. Debe dar 10, 12 terneros por año, no tengo ni idea. Debe tener uno. 5, 6. 2 por año, no sé, 2. Creo que tiene uno. Por año debe ser 1. Peso de un ternero, 4 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Y en cuanto a las vacas lecheras, ¿cuánto te imaginás que una vaca se ordeña por día y cuántos litros? Supongo que una vez sola, por si no pobre vaca. Y deben ser, calculo yo, unos 12 litros más o menos, no tengo idea, entre 8 y 12. 6 litros. 200 litros. Sacará 15 litros, 20. ¿Cómo pensás que es la comunicación del sector respecto de las actividades que lleva adelante? Muy poca comunicación. ¿Cómo ve usted el sector agropecuario y cómo lo perfila a futuro con este escenario y con lo que está viviendo acá en la rural? Deberíamos también apuntar a otro tipo de mercados, ¿no? O de productos, pero sin duda alguna creo que por mucho tiempo más el país va a ser un país agrícola y ganadero exportador. Yo creo que lo más importante y el motor de un país, más teniendo todos los recursos que tenemos. Somos famosos en el mundo por la carne, por nuestros productos alimenticios, así que tenemos que darle con eso. Gracias a Dios tenemos, creo yo, otro gobierno que le da más importancia al campo, no como antes. Me parece que es un momento importante como para apuntar al crecimiento en ese sector y que todo por eso, que todo florezca un poco, que estaba muy mal, venía muy mal, para poder crecer en general, porque esto trae un montón de tercerización de trabajos, de gente, de que la gente esté mejor. Y la verdad que me sorprendo, es otra Argentina. Es como si el resto de los que estamos en Buenos Aires no nos damos cuenta de lo que hace el interior. Y la verdad que es una visión muy distinta que se tiene con el pesimismo que tenemos, particularmente los que estamos en este sector del país, a lo que se hace ahí. Creo que ahí los gringos trabajan día y noche, no hay vuelta de hoja. ¿Qué opinión tenés y cuál es tu visión respecto del productor agropecuario y qué aporte hace? Bueno, como verán, saben muy bien dónde estamos ubicados dentro de la economía del país. Ahora desconocen totalmente qué hacemos y cómo lo hacemos. Hablamos mucho para adentro, justamente ese va a ser el corazón de esta charla en un FODA que hizo la gente de Poliarquía y que nos cedió gentilmente CASAFE. Leemos los aspectos positivos que el sector agropecuario para la sociedad impulsa otras actividades. La construcción, la maquinaria agrícola, el comercio, negocios inmobiliarios, un dinamismo muy grande que hoy se está viendo en el interior del país, sobre todo con las automotrices, el transporte, negocios regionales. Por otro lado, nos ven tecnológicos, muy tecnológicos. No se imaginan las cosas que han dicho de las cosechadoras, de las pulverizadoras. O sea, nos podríamos quedar 2 días escuchando esto y riéndonos, pero en el fondo es terrible que no conozcan las grandes inversiones que uno hace para poder producir en una fábrica a cielo abierto. Que se generan empleos indirectos, se marcó muchísimo eso, que alimenta a la población, víctima de la incertidumbre climática, y un tema quizás menor, el de las políticas abusivas. Eso ha cambiado bastante y se vio al final. Ahora, los aspectos negativos. Monocultivo y exogestación. El único cultivo que conocen, no lo ven en una foto. Si mostramos 3 fotos, no saben qué es la soja, pero piensan que el productor agropecuario lo único que hace es soja y que mira a muy corto plazo. Salió varias veces el uso intensivo de agroquímicos como para facilitar las tareas y beneficiarse en corto tiempo. Acá hay un tema, Nicolás, que seguramente me vas a refutar, que es el tema de alimentos de menor calidad. Dicen que no tiene gusto ni el pollo ni el tomate, que ya nada tiene sabor. Evasor de impuestos, egoísta, especulador, muy especulador, nos tiraron varias veces esa temática. Concentración, monopolios, grandes versus chicos, grandes empresas. Apareció otra vez el tema de pools de siembra y varios nombres que todos nosotros conocemos. Y por último, y es terrible, el abuso de la mano de obra barata. Nicolás, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero te cuento, Fernando, te agradezco. Me habían dicho que ibas a estar vos y un amigo, y bueno, Diego, que se suponía que era un amigo, me trajo todos estos planteos, ¿no? No, ese amigo mío porque empezó a hablar vos. Bueno,
La pregunta, o lo que primero yo, la verdad es que es amigo porque esta encuesta la conocíamos los dos, y lo que me nace hoy acá no es ponerme a rendir un examen de productor sustentable y responder punto por punto, aunque algún desarrollo vamos a tratar de hacer, sino preguntarme hasta qué punto esta visión que tiene la sociedad en general o que tiene la comunidad sobre nosotros es lo que somos o hasta qué punto nos tienen identificados. Pero hasta qué punto es importante que la sociedad, nos tenemos que preguntar, me parece, casi todos acá somos actores del sector agroalimentario, nos tenemos que preguntar como comunidad hasta qué punto es importante la visión que tiene la sociedad sobre nosotros. Se lo vamos a preguntar a un digno y fiel representante que tiene un poquito de calle en contactarse con la comunidad, y hasta qué punto crees que es importante que la sociedad conozca y de verdad definamos si eso es lo que caracteriza a la comunidad agroalimentaria. Para mí, como productor, la verdad que si Fernando o Diego ahora me preguntaran cuánto vale un centímetro de publicidad o cómo se pone este micrófono, recién lejos con el que más tardaron era conmigo, porque es la segunda vez en mi vida que me ponen uno de estos micrófonos, no tengo ni idea. Así que también me hago cargo que yo desconozco de otras actividades. Pasa que la actividad nuestra, a la que yo me dedico con mucho placer, que es la de producir alimentos, es una actividad básica, necesaria y que tiene efectos sobre el ambiente y que, como se veía, supongo que muchos de acá estuvieron en otras charlas de este congreso, en la inauguración misma lo planteaban varios de los, nuestro presidente, por ejemplo, pero varios de los que hablaron ahí, los ministros de Ambiente y de Producción. Cada vez más la sociedad mira nuestra actividad. ¿Por qué? Por la sencilla razón que crecemos como población. Cuando vos arrancabas en el periodismo, Fernando, me tomé el trabajo de fijarme la fecha en que arrancabas, cuál era la busqué, espero haber encontrado la correcta, cuál era la población mundial, era menos de la mitad que la población actual, y no hace tanto que arrancaste en el periodismo. Además, sabemos que vamos a hacer más, que la tasa de crecimiento poblacional, por más que se viene desacelerando, ya sabemos que vamos a llegar a ser 10.500, 11.000 millones de habitantes, y que el recurso del que disponemos para alimentarnos, para abastecernos de energía, de fibras, es el que tenemos hoy. La tierra no hemos encontrado manera de multiplicarla, la energía del sol es más o menos constante, el agua es el que tenemos, el que nos provee la lluvia. Así que tenemos que ser eficientes en el uso del recurso. Para ser eficientes en ese uso del recurso no alcanza que un productor agropecuario determine tal o cual buena práctica agropecuaria o elija tal o cual modelo de producción. Lo acaba de decir en el panel anterior, me la dejaron muy picando, una persona que me educó, me formó como profesional, como ingeniero agrónomo, al que respeto mucho, acaba de decir que no alcanza con ciencias duras. Y nos estamos dando cuenta todos de esto, desde las instituciones y como personas. No alcanza con las capacidades cognitivas, también hay capacidades no cognitivas, también hay ciencias blandas por donde tenemos que trabajar para, si se quiere, sincerar si esos aspectos negativos y positivos son ciertos, vamos a tener que desarrollar capacidades blandas. Vamos a tener que asumir la responsabilidad como empresarios de construir empatía. La empatía no se puede exigir. Así que muchos de esos aspectos que voy a entrar a tratar de desarrollar un poco, de los cuales no me siento culpable en muchos de ellos, tenemos que trabajarlos desde el lado de apoyándonos en gente que conoce de comunicación, cómo hacemos para que, en definitiva, yo, que no soy un comunicador, pueda transmitir mi honesta verdad. Nada más. Yo, la única manera en la que me puedo animar a pararme al lado de Fernando Bravo a discutir sobre comunicación es siendo honesto. Yo no puedo comunicar desde mirándolo como profesión, porque no me dedico a eso, me dedico a otra cosa. No, pero no anda mi micrófono. Hola, hola. A ver si yo lo apagué. Bueno, se me apagó el micrófono. No, tan experto no soy. Bueno,
Yo estoy aquí simplemente para tratar de aportar algo de mi trabajo cotidiano volcado a la actividad de ustedes. No soy experto en el mundo agropecuario, ni mucho menos en el mundo ganadero, y en tal caso soy un tipo que está vinculado a los medios hace 50 años y he tratado de llevar adelante mi trabajo con la mayor honestidad intelectual posible. Quiero decir esto que, si bien intuyo algunas cosas, trato de no pararme sobre el pedestal de la verdad porque sospecho que no la tengo. Lo que pasa es que nuestro trabajo me hace un observador a lo mejor un poco más agudo de la actividad de distintos ámbitos, ¿no?, de que nos rozan en nuestro trabajo cotidiano, y obviamente el mundo agropecuario, el mundo ganadero nos roza, y por lo tanto tratamos de entender un poco la problemática que se plantea, ¿no? Cuando recién ustedes le preguntaban a las personas cuántos litros de leche ordeña una vaca por día, cuántos terneros tiene una vaca por año, son preguntas que a la gente la sorprende. Yo podría preguntar, ¿alguno de ustedes sabe cuántos automóviles de Ford se paren en la línea de producción todos los días? Yo no sé, a lo mejor habrá algún concesionario que dice, sí, yo lo sé, pero no es un dato que, digamos, trascienda con tanta rapidez. Podemos preguntarle a lo mejor, qué sé yo, a Frávega, ¿cuántos televisores vende usted por día? Sería un dato que a lo mejor está dentro del marco comercial, pero no tenemos el dato muy claro y muy preciso, ¿no? Por lo tanto, hay mucha información de tono específico, profesional, claro, que manejan aquellos que saben y que entienden de la cuestión. Usted recién decía, yo no sé si estoy... Usted está hablando de lo que más sabe, que es su trabajo. Y por lo tanto, al hablar de su trabajo, usted tiene muy poca posibilidad de equivocarse. Sabrá cuánta leche puede ordeñar una vaca por día, sabrá cuántos terneros... sabrá cuánto... Hola. ¿Tienes uno de mano? Tenía un problema de batería, me parece. Es decir, sabrá de cosas más o menos específicas que tienen que ver con la actividad, con una precisión de relojero suizo. Pero la gente no, la gente tiene una somera idea. Yo cuando recién estaba hablando del tema de la producción, que le preguntaban, creo, a la primera persona, ¿cómo es el trabajo? La gente decía, bueno, es un trabajo sacrificado, todos los días hay que ordeñar las vacas, pero a veces gana la primera plana de los diarios el tipo que derrama la leche, el tipo que tira no sé cuántos litros de leche en un cruce de ruta por protestar por el... Hola. ¿Se escucha este? Sí. Que el tipo que de pronto derrama por protestar o por generar una medida, digamos, estruendosa para que los medios le presten atención o llamen la atención con su reclamo, y gana la primera plana de los diarios la persona que tira la leche, pero es rara vez gana la primera plana de los diarios el tipo que produce la leche, el tipo que hace un trabajo ordenado y que lleva adelante. Bueno, estos son los mecanismos que el periodismo suele usar en función de trabajar sobre una noticia, ¿no? El impacto, la cosa fuerte, la cosa precisamente de alto impacto. El trabajo rural, el trabajo agropecuario, es un trabajo silencioso, es un trabajo sin tribuna, es un trabajo que si no se hace notar pasa como inadvertido. Entonces, cuando a la gente se le pregunta, ¿usted sabe cómo es el trabajo? Si no ha tenido una información más o menos certera, es bastante difícil que de pronto lo pueda observar. Cuando va a la rural se encuentra con animales que de pronto son cuidados a veces más que las personas, qué sé yo, con abrigos, con una determinada cantidad de alimentos que le van colocando. Entonces la gente comienza a descubrir un mundo muy particular, pero también comienza a descubrir un poco más en detalle el trabajo de toda la gente que rodea al mundo de los animales y a la actividad ganadera.
Y a lo mejor ahí tiene un poquito más de precisión de todo el enorme sacrificio que se hace permanentemente durante todos los días. Pero es un trabajo, que repito, es un trabajo sin tribuna, es un trabajo que no está todos los días en la primera plana de los diarios, ni tampoco en la comunicación, y que la gente a veces, hasta inclusive con información escolar, suele tener alguna idea. Sobre todo aquella gente que a lo mejor vive en la capital federal. La gente que vive en el interior, aquellos que hemos nacido en el interior, tenemos una idea un poco más aproximada de lo que es el trabajo rural, de lo que es la vida de los chacareros, de lo que es la vida de la gente vinculado a la cría de animales. Bueno, lo tenemos porque efectivamente sabemos que el campo ha sido un motor, sobre todo para los pueblos del interior, un motor absolutamente ineludible en cuanto a su progreso, ¿no? De manera tal que la gente de las grandes ciudades a veces suele descubrir este mundo rural, este mundo agropecuario, cuando visita muestras de estas características, ¿no? Pero yo creo que, nada, simplemente es esa la pintura social que yo puedo plantear, ¿no? Te hemos escuchado en varias oportunidades a lo largo de todo el país. Nosotros hacemos un programa periodístico que hoy cumple 15 años, que sale en todo el país y hacemos 10.000 kilómetros. Y Fernando es un compañero de ruta siempre. Y lo que me gusta de Fernando es que cuando llama a alguien del interior, hola Fernando, te estamos escuchando, estás cosechando, se mete en el tema. ¿Qué estás cosechando? ¿Cómo viene el año? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánta gente empleas? ¿A dónde va esa materia prima? Como comunicador se preocupa en acercar el campo a la ciudad. Es una radio continental que se escucha en todo el país y es muy fuerte. Y Fernando, más allá de ser del interior, tiene una pertenencia y una apertura en tratar de comunicar cuáles son cada una de esas actividades. Yo considero que realmente es muy valioso. Bueno, evidentemente en aquellos momentos de una suerte de batalla mediática sobre el tema de la incidencia del campo y los intereses del campo y todo lo demás, evidentemente yo tomé partido y lo sigo tomando porque conozco y más o menos palpo a diario lo que significa el mundo agropecuario, lo que significa el mundo ganadero para la economía del país, y me parece que ahora se está viendo con una suerte de transparencia muy fuerte y muy notable, ¿no? Se han contrastado, me parece, en poco tiempo, dos tiempos diferentes, ¿no? de la vida del campo, de la ruralidad y de todo lo que significa como motor de la economía. Yo lo hago simplemente porque también mi tarea periodística me indica que debo ser curioso y me parece que debo tratar de preguntar. Y preguntar desde lo que no sé, no preguntar desde lo que sé. ¿Y te parece atractivo lo que el campo ofrece comunicacionalmente? Sí, por supuesto que me parece atractivo. Yo no sé si le parecerá atractivo a toda la gente, porque también es cierto que a veces se maneja una información muy específica que es bastante difícil de codificar para el oyente común, ¿no? Uno tiene que tratar de interesarlo en aquello que a lo mejor le despierta al oyente una cierta curiosidad, ¿no? Yo siempre se lo suelo decir a periodistas que trabajan conmigo en otros rubros, por ejemplo, qué sé yo, en el mundo del arte, ¿no? Yo digo, mirá, vos cuando abordes un trabajo radial, para dar información de lo que vos sabés, procurá hacerlo y entregarlo de la manera de interesar a aquellos que no saben, no hablar solamente para los que saben, porque los que saben de alguna manera ya están conquistados. Hay que tratar de buscar la información, el lenguaje, el modo de comunicarlo para interesar a aquellos que efectivamente no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los periodistas deberán buscar recursos más que apropiados para procurar interesar a aquella persona que no sabe nada y que se interese por un determinado tema. Y me parece que en el caso del campo también, si bien es una información específica, de pronto la trasladan al oyente programas de corte agropecuario o vinculados solamente a la actividad del campo, que van a tener una audiencia entendida, enterada y ávida de información de ese rubro. Pero yo trabajo programas de otro tipo, trabajo programas tipo magazine, que abordamos, digamos, hablamos de todo, no sabemos de nada,
pero hablamos de todo, ¿no? Somos como un todoterreno, somos un multitema. Entonces, cuando abordamos multitema, tenemos que tratar de involucrarnos de manera tal de encontrar el lenguaje más apropiado para interesar a la gente que de pronto no está interesada en ese tema, ¿no? Lo que pasa, yo los escucho a ustedes dos hablar desde la profesión del periodismo, que respeto y admiro, y igual sigo viendo la placa que ahí no quedó, pero a nosotros nos quedó puesta con los aspectos negativos, y realmente digo, algo en el lenguaje estamos cerrando, en algún punto nos equivocamos, porque más allá de que coincida en que, y mi preocupación y un punto de encuentro mío con la comunidad en general es la preocupación por la sojización o el monicultivo, por ejemplo, lo hemos dicho, y en este congreso se trabaja cómo aumentar la biodiversidad. Pero el tema de la sojización es porque yo no creo que haya habido un cultivo que haya tenido tanta prensa, buena o mala, como la soja. Exactamente. Ha sobrevolado y ha estado en la primera plana de los diarios desde un tiempo más que suficiente como para hacerla la más popular. Mi pregunta es cómo respondemos, porque tenemos que dar respuesta porque termina incidiendo en las políticas públicas, la apreciación que la sociedad tiene sobre el sector de producción de alimentos. Entonces, alcanza con llevar la verdad de rigor científico, que como ustedes bien decían recién, si la ponemos a debatirla acá, vos te vas a aburrir, que sos de San Pedro, que más o menos me conocés, imagínate lo que aburro a la sociedad en general, ¿no? Cuando me pongo a tratar de explicar un paper y el porqué de la sojización, que en parte me lo está explicando la misma sociedad cuando me dice que sí coincide o ven ahí en esa encuesta como aspecto positivo la visión de la sociedad. Tiene claro que hemos sido sujetos de políticas abusivas. Claramente eso es lo que más explica la sojización, mucho más que la mediatización de la soja. Después habrá otros factores que incidieron, pero yo no quiero discutir ahora hasta qué punto está bien o mal la sojización. Estamos de acuerdo en que está mal, ya está, encontramos un punto de encuentro y ese puede ser un puente con la sociedad. Ahora, que la sociedad me plantee que yo no pago impuestos cuando tengo un listado así del contador, para decírtelo me gastaría 15 minutos más o menos de lo que pago de impuestos, realmente no están leyendo la realidad del sector. No ha sido suficiente. El otro día visitaba la rural, que estaba hermosa y visito cotidianamente, y me revelaba a mí mismo hace 131 años que mostramos lo mejor del sector agropecuario dentro de la ciudad. Sin embargo, las políticas públicas en Capital Federal, los colectivos tienen a la misma salida de la rural un cartel atrás que dice: cuidamos la salud, prohibimos la aplicación de agroquímicos en Capital Federal. Un lujo que se pueden dar los legisladores de Capital Federal, nada más, porque te vas 30 kilómetros hacia cualquier lado de la Capital Federal y un legislador que haga eso realmente está dañando a su propio distrito. Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo hacemos para llegar a la sociedad y revertir esa imagen? Nicolás, ¿cuándo fue la última vez que viste una información que los últimos 70 años al sector agropecuario le sacaron 500.000 millones de dólares? ¿Dónde se comunicó? ¿Por qué no llega eso a la primera plana? Vos querías hablar de cómo difunden, tengo un par de videitos más. Si les parece, avanzamos. Vamos a mostrar 3 piezas, cómo comunica los Estados Unidos, que tiene principalmente como actor principal el farmer, cómo lo hace en un aeropuerto el productor brasilero, que es un gestor de grandes empresas, y por último, cómo lo hace la industria argentina por medio de CASAFE y respaldado en la tecnología. Falta volumen. Looking back, my dad was one of the smartest people I knew. He worked hard to be successful and provide for his family. I used to wonder what drove him to get out of bed each morning. But it wasn't until I got older that I realized farming is what he loved. It's everything to our family. My dream of raising a family the way I grew up, well, that dream came true. My boys say they want a farm. They even keep track of who got to ride with me in the tractor last.
What's funny, though, is neither of them makes it very far. By the second round, the armrest is up, their head's on my lap, and they're fast asleep. You don't get very many of those moments in life. And it's one I'll cherish for a long time to come. When it comes to holding our family together, I owe all that to my wife. She doesn't always get the recognition she deserves. But without her, we'd be lost. From bringing hot meals to the field, completing paperwork, or just helping us move equipment during harvest, she truly is the backbone of our family. You know, I just can't picture myself doing anything else. Farming is my life. It's what I'm good at. I want my boys to have the same opportunity that my dad gave me. The opportunity to farm on the same ground their father farmed. That's why I farm. Les pido disculpas que no llegamos a subtitularlo. Hay 130 historias que hizo una empresa que se llama Beck. ¿Alguna vez vieron el comercial en estos 2 minutos y medio? ¿La marca? Comunican historias en primera persona, acercan a la gente, transmiten valores familiares. Vamos a ver. Esto fue justamente hace un año cuando fuimos a hacer una nota en Mato Grosso. Llegamos y en Cuiabá, en el aeropuerto, nos recibía, Pablo, estábamos ahí, nos recibía este cartel. ¿Querés comunicar bien de qué hace la soja? Bienvenido a la tierra de las oportunidades. 254.608 empleos fueron generados en la última campaña por la soja. ¿Alguien puede discutir esto? Ahora vamos a ver científicamente, y es el último videíto, cómo estamos científicamente y en base a estudios comunicando los beneficios de la biotecnología y lo que es el sector agropecuario. Si sale el próximo video. Puede fallar. Esto es un maíz. Este es el daño causado por las plagas que atacan el cultivo de maíz. Si no lo combatimos con los productos y la tecnología adecuada, el cultivo de maíz se reduciría un 40%. ¿Te imaginas lo que sería tu vida sin maíz? El exquisito choclo con manteca sin choclo. Una buena peli de acción sin pochoclo. Y la clásica polenta con tuco sin polenta. Con buenas prácticas agrícolas, construimos una agricultura sustentable para una buena alimentación. CASAFE. La semana pasada fue de la Exposición Rural Argentina. Por primera vez una empresa alemana comunicó todo esto a la sociedad. Entró en el juego, entró de vuelta a explicarles cómo se hacen los alimentos respaldados en la ciencia y de manera amigable. Y escuchando. Veíamos la campaña americana empoderando a un productor, contando valores, acercando a la familia el trabajo y el esfuerzo para llevar el alimento a la mesa y de manera orgullosa y esperando que su próxima generación haga exactamente lo mismo. Ahora, desde APRESID, ¿cómo están trabajando los productores para llevar estos valores? Nosotros encontramos, y estoy sentado acá justamente porque coordino un proyecto que se llama Aula APRESID. Fernando, aprovecho para contarte, a vos que seguro no lo conocés, muchos de los presentes no lo conocerán. Y se llama Aula no precisamente porque vayamos a las escuelas solamente, pero porque vamos a la sociedad en general, pero sí la comunidad educativa es nuestro principal público, digamos. Y para definir Aula APRESID voy a usar definiciones robadas. Algún socio y miembro del equipo hace poco me dijo Aula APRESID es un sentimiento. Un creador de esta institución dijo también hace poco Aula APRESID es el espacio donde escuchamos a la sociedad. Y yo te digo, desde mi punto de vista actual y como en mi rol de coordinador, así como tenemos programas que desarrollan buenas prácticas de producción agropecuaria para alcanzar ese tan anhelado por todos objetivo de la sustentabilidad, para mí Aula APRESID es el espacio donde trabajamos en desarrollar desde
la posición de un productor agropecuario que siente que tiene que ir a decir en primera persona que no quiere matar a nadie, desarrollamos lo que yo me animaría a inventar acá, con ayuda también de algún amigo, como buenas prácticas de comunicación. Trabajamos cómo llegarle a la sociedad. Estamos convencidos que en primera persona es una pata importante, no quiere decir que no desatendamos las geniales campañas que se mostraron recién, pero sí que nos parece que la presión o la necesidad de afirmar que podemos ser sustentables, demostrar que hay muchos modelos que lo están siendo, que la sustentabilidad tampoco es algo que se alcanzó y nos podemos sentar a descansar, que podemos ir ganando cada vez más sustentabilidad, que estamos en un proceso de mejora continua, tenemos que contarlo. Le cuento a los que no conocen Aula que el proyecto se empezó a llevar registro de nuestras actividades a partir de 2012, como verán. No lo están viendo ellos a las tablas. Ahí está. A partir de 2012, y ahí tienen cómo ha evolucionado la cantidad de localidades a donde hemos llegado cada año. El proyecto nació en 2010, pero a partir de 2012 se empezaron a llevar registro, la cantidad de localidades a las que hemos llegado, la cantidad de regionales y la cantidad de asistentes. Y bueno, le voy a dar la pelota a Fernando. Yo estoy orgulloso y feliz de que hoy puedo contarte que tengo un equipo, participo de un equipo con 60 personas bastante coacheadas, preparadas para cualquiera de ellos, si hubieras animado a sentarse acá al lado tuyo, cosa que si a mí me la pedías hace 4 años seguro que no hacía. Y llegamos a eso, 5.700 personas es nuestro récord del año pasado, más o menos este año creemos que vamos a repetir. Nos parece que no es suficiente. ¿Cómo hacemos para que eso llegue a los medios masivos? ¿Es solo creatividad, rating o qué más falta? ¿Y cuál es el concepto central de lo que es Aula Presid? El concepto central gira por la importancia de mostrarle a la sociedad que podemos producir alimentos sin envenenar, sin intoxicar, que podemos ser sustentables. Digo dos cosas con respecto a lo que vimos. A mí el comercial del maíz me pareció buenísimo, porque le da un tratamiento escolar. Es un tratamiento elemental, pero es escolar. Buenísimo. ¿Correcto? Es decir, da una idea, sin colocarse en el pedestal de la alta pedagogía, pero da una idea de lo que significa una buena producción y lo que significa de pronto combatir la plaga y hacer un producto sano. Pero lo dice con términos que van a la vida cotidiana, ¿correcto? Al tipo que se queda sin pochoclo para ir al cine, o aquel que de pronto va a comer algo de pronto disminuido en la cantidad de maíz que le puede aplicar a su alimentación. Eso me pareció buenísimo. Me pareció bueno también el comercial primero, donde habla de los valores familiares vinculados a la tarea agropecuaria, ¿no? Un poco el tipo que no reniega de que o va a querer que finalmente su hijo termine haciendo lo mismo que él hace, prolongar la herencia en el trabajo rural, que me parece que algo realmente destacado. Orgullosamente agropecuario. Orgullosamente agropecuario, y se lo transmite al hijo y involucra a toda la familia, pero lo muestra. Es un poco lo que yo les decía, como es un trabajo sin tribuna, como es un trabajo anónimo, como es un trabajo lejano para mucha gente que vive de pronto en las grandes ciudades, de pronto ese tipo de cosas involucran de qué forma, digamos, se trabaja, ¿no? Y de qué forma el hombre hace un sacrificio diario para llevar adelante una tarea en el cual, desde el productor, el beneficiario es finalmente el ciudadano, porque es el que va a recibir, digamos, los frutos de ese trabajo que se hace en el campo. Y dos cosas que tienen que ver con la soja. La soja, simplemente desde el punto de vista de la comunicación, ha tenido una vida y tiene una vida pendular, porque para muchos es una joya de la naturaleza y para otros un yuyo. ¿Me explico? Entonces, las dos cosas. Puede ser las dos cosas, pero una cosa es el aprovechamiento que de pronto a ese producto se le pueda hacer. Y con respecto, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ha tenido dos vías de comunicación, ha tenido dos apreciaciones, pero no dichas por gente que de pronto no tienen incidencia en la vida pública, la tienen. Entonces hay que poner en la balanza
que no estoy hablando yo y está hablando un gran productor, no, está hablando una persona que en su momento tuvo una incidencia fuerte en la vida argentina y están hablando aquellos que defienden efectivamente aquello de que la soja es un cultivo que nos da evidentemente un enorme beneficio para nuestra economía. Y el tema de los agroquímicos, que vos me preguntabas, ¿cómo hacemos para...? Los agroquímicos ya de por sí, casi que desde su nombre, tienen una mala prensa. Porque la gente, si algo piensa en lo natural, aquello que no lo va a agredir y demás. Yo recuerdo que cuando estuve en Monsanto, que fue el año pasado, el anteaño, que visitamos la planta de San Luis y demás, ellos nos explicaron que el trabajo era fortalecer la producción de alimentos para una humanidad que va a necesitar alimentos en una proporción que a mí se me escapan en cuanto a los números, en el futuro por el crecimiento, digamos, demográfico del mundo, ¿no? En la misma unidad de superficie. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, inclusive con la intervención genética en las semillas y todo lo demás, lo único que estamos haciendo es generar nuevos alimentos. Y los tratamos de hacer y generar de la misma manera. Y yo me vine con ese concepto. Y me parece que están en lo cierto. Entonces, cuando de pronto uno intenta una comunicación inteligente, uno comprende cuál es el motivo por el cual yo tengo que preservar los cultivos. No sé si soy claro en el concepto, a lo mejor no sé si puede llegar a ser confuso para ellos, pero yo lo tengo claro. Primero es la producción de los alimentos y de pronto la posibilidad que tenemos de mejorarlos a esos alimentos desde nuestro trabajo. Me vine con esa idea. Ayer estaba hablando con un colega y me estaba contando que Solidagro está haciendo con Margarita Barrientos una campaña difundiendo los beneficios que tiene la soja en la alimentación no solo de sus comedores, sino también de los barrios carenciados. Claro. Esa es una forma de hacer más amigable un cultivo que está sobre el pedestal y dar cuenta de la verdadera funcionalidad nutricional, organoléptica, bueno, y hasta social que tiene un cultivo como la soja. Exacto. Podemos seguir, Sí. Nos quedan 5 minutitos. Estábamos hablando de empoderar a los productores y con esto de seguir buceando en las redes y ver cómo se trabaja comunicacionalmente. Quiero dejar algo muy claro, algo de los, y de esto me hago cargo, uno de los principales problemas que desde mi punto de vista tiene el sector agropecuario en materia de comunicación. Yo estudié Ingeniería en Producción Agropecuaria y vengo de una familia de publicitarios. Es que las publicidades del sector agropecuario las hacen ingenieros agrónomos. Y ese es un gran problema que tenemos. Tenemos que dejar de pensar si la cantidad de orugas por metro cuadrado tienen que ir en un aviso o tiene que ir una comunicación como la que hizo Casafe, que sea más amigable. Vamos a ver qué hacen las redes. Acá tenemos en Estados Unidos Farmers, ahí está. La primera es de una productora bastante linda, la chica que se casaba en 2 semanas. ¿Y qué avisa ella en el primer tuit? Que tiene prioridad, a 2 semanas de pasar por la iglesia, tiene prioridad dejar lista la cosechadora para trabajar. Tiene las prioridades muy claras. Primero el trabajo, después el placer o la familia. El de al lado, el buró de Texas, mostrando en un campo de algodón que tu próximo jean o tu próxima remera salen de ahí, sale del trabajo que está haciendo el sector agropecuario. Todas cosas que pueden hacer ustedes, ¿eh? Todos ustedes, esa oficina la tienen todos. Y creo que todos siembran, cosechan, pulverizan. Vamos a ver, un atardecer también lo tiene. La pasión, la transmisión de valores, el amor al campo. Miren qué linda fotografía. Acuérdense la portabilidad que tiene un celular. Antes era para hablar por teléfono. Hoy es un aparato de comunicación que tiene la agenda, la cámara de fotos, la cámara de video, conexión a internet. Llegamos al mundo, no lo aprovechamos. Al lado lo mismo, un productor contando y transmitiendo cuáles son los valores a la sociedad que le está transmitiendo a los hijos, que ya son la próxima generación, como mostraba el comercial de Estados Unidos, que tiene que hacer. Pero, ojo que en Argentina, una más, ¿cómo acercar al campo a la ciudad? Ask the farmer. Pregúntale al productor. 200 productores se anotaron en distintas actividades en una plataforma
de Estados Unidos y sacan distintas temáticas. Se venía Acción de Gracias y la gente estaba muy preocupada porque iban a matar los pavos y cómo se producían los pavos. Bueno, fueron a grandes productores de Arkansas y le dijeron, ¿se pueden poner en comunicación con la gente así le cuenta cómo se lleva adelante la producción de pavos a campo, cielo abierto, cuántos hay, por qué, de dónde vienen? Comunicación directa. El productor le habla al consumidor, porque el consumidor hoy tiene voz y por medio de las redes puede alcanzar su reclamo, que antes no lo podía hacer. Y del otro lado un grupo de profesionales, expertos profesionales en ganadería, que también durante 3 horas ustedes mandaban un tuit y ellos les mandaban un video explicando cada una de sus dudas. Maravilloso. Les quiero aclarar que cada vez que vamos a Estados Unidos, a Brasil, el 30% del tiempo de las empresas, en cuanto a comunicación, seguramente cuando fuiste a Monsanto te lo habrán dicho, están destacando la importancia de comunicar a la sociedad lo que hacemos y cómo lo hacemos. Acá lo vemos en Argentina. Hoy estaba justamente con Sandro, Lucas Andrioli, un ingeniero agrónomo que después de viajar a Alemania entendió que todos los días tiene que mostrar lo que hace y cómo lo hace. Tuvo una charla en Bayer, desarrollaron el concepto de acercarse a la sociedad, bajó la aplicación y Lucas todos los días, con drones, amaneceres, atardeceres, lo que sea, lo hace y lo explica. Y si alguien tiene una duda, saca un video. Y si tiene más dudas, hace un Skype. Eso es trabajar por el sector. No le pagan nada por hacer esto, ¿eh? Al lado lo mismo. Gustavo Almacio, fanático de la ganadería, tiene hasta por horarios a ver si sube la fotito del asado, la de la picada, cuando están naciendo los terneros y sale a las 5 de la mañana. Cuenta sin llorar lo que hace el sector agropecuario. Lamentablemente, el sector en los últimos 3-4 meses era un ranking de videos a ver cuántas máquinas estaban enterradas, cuántos tractores no se podían sacar. Según lo que yo me enteré y leí en los diarios y tengo información propia, estamos en una cosecha récord. No había nadie, salvo cosecha 16-17 que lo impulsó Ivo Ordóñez, no había nadie mostrando orgullosamente su producción. Diego, déjame defender a los colegas tuiteros. Hubo muchos que estaban todos los días desencajando máquinas enterradas. No podían tuitear otra cosa, esa es la realidad. También es parte de la realidad. Hay parte y parte. Yo comparto que las redes nos han dado acceso más democrático y nos permiten mostrar. Lo que pasa es que hay veces que veo que la magnitud del problema es tan grande, porque como decía recién y voy a insistir, las políticas públicas, en lugar de favorecer nuestro trabajo y poder ser más sustentables, nos están con prohibiciones que nos limitan en las herramientas tecnológicas que podemos aplicar, con lo cual necesariamente vamos a ser menos sustentables. Pero además, esas políticas públicas fomentan la división y no hay sustentabilidad si no estamos incluidos todos. Lo más básico de la sustentabilidad es que estemos todos incluidos, si no, no vamos a ser sustentables. Si esas políticas fomentan la división, no vamos a lograr ser sustentables. Entonces, yo me pregunto, ¿lo voy a poder revertir desde el Twitter? ¿Tiene sentido? Nos pasa a los que damos aula presidi, que estamos acá. ¿Tiene sentido que yo vaya a una escuela a contarle cómo produzco, cómo me esfuerzo, que con 5 o 6 buenas prácticas agropecuarias aplicadas de manera sistémica e inteligente puedo ser sustentable? ¿Alcanza con eso o qué más tengo que hacer para lograr la sustentabilidad que todos queremos y que yo particularmente no la quiero porque me preocupe nadie de la humanidad que está acá, más allá de mis 2 sobrinos a los que amo y que quiero que sigan produciendo en la misma tierra que heredé yo, ¿no? Eso es lo que... ¿Cómo hacemos? Vamos lento, me da la sensación. No sé. Soy sincero. No sé. No sé si el acompañamiento de las políticas públicas es el requerido, es el reclamado. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo creo que las políticas públicas lo que tienen que dar es un marco de tranquilidad para una producción cada vez más intensa y acompañar el esfuerzo de esa producción. No poner trabas o no poner, digamos, vallas para que efectivamente eso se pueda concretar. Ahora, la difusión de todo eso... ¿Hasta qué punto la comunicación creativa, el cooperar y coordinarnos actuando como comunicadores dentro de redes, hasta qué punto este desafío de invitarte vos a que nos des consejos nos puede llevar a revertir ese campo de desconocimiento que me parece... Pero no es solo redes, perdón.
es medios gráficos, son los radiales, son los televisivos. Hay que ocupar todas las canchas. Hay que ocupar todas las canchas, hay que tener muy claros los mensajes y un punto que no es menor, hay que tener presupuesto para hacer eso. Yo igualmente creo que el mundo agropecuario tiene una presencia en los medios importante, ¿no? Sí. Me parece que los diarios de gran circulación tienen sus suplementos semanales, hay información específica y demás. A lo mejor esa información específica no llega al gran público, precisamente porque es específica y porque va solamente para entendidos, ¿no? Es un poco lo que yo manifestaba, ¿no? Que le hablan a la gente que está en el medio, que a lo mejor para el gran público, que a lo mejor no tiene absolutamente ninguna conexión con el campo y la única conexión que tiene es cuando va a comprar los productos al supermercado, y esa información debería llegar por otros caminos, a lo mejor, caminos mucho más fáciles, un poco lo que yo planteaba con el comercial del maíz, ¿no? Que hay una explicación escolar que le entiende cualquier persona, esté o no esté en el trabajo, digamos, del rubro, ¿verdad? Y comunicar también es entretener. Eso tiene que quedar claro. Si nosotros ofrecemos un producto que es entretenido y podemos llevar el mensaje, mejor. Lo que hay que tener son ideas, más allá de los presupuestos y todo, para que nosotros personalmente hace 15 años que estamos en Canal 13. Es un desafío monstruoso. Hacemos muchos kilómetros en Argentina y el mundo tratando de encontrar un mix de comunicación entre el respaldo científico y el que tenga que ser entretenido. Hay dos frases que son letales en estos 15 años, Fernando. Una es, tu cameraman debe ser un monstruo porque pareces más flaco en cámara que personalmente. Y el segundo es, mi mujer te odia. Porque se siente el productor agropecuario a ver y son todos fierros. Bueno, ¿qué hicimos? Empezamos a mostrar cómo por medio de producciones alternativas o el cómo se hace, llegan esos alimentos a la mesa. Hay que poner cabeza para tratar de masificar ese mensaje. Sí, yo lo que creo, no soy experto, como él dice, en comunicación. Me gano los garbanzos hace 50 años todos los días frente a un micrófono. Yo lo que creo que sí, cualquier mensaje tiene que estar rodeado de una cuota de show lo suficientemente atractivo para que sea inclusive más digerible, ¿no? Y que sea más centrador. Creo que esos son mecanismos que hay que ir encontrando, ¿no? Son pequeños recursos que uno tiene que ir aplicando en su forma de comunicar para tratar efectivamente de hacer atractivo el mensaje. Simplemente, y creo que es lo último que voy a decir, simplemente hay una pequeña anécdota que tiene que ver con el Negro Fontana Rosa, ¿no? El Negro Fontana Rosa ha sido uno de los creativos más extraordinarios que haya tenido este país. Además, una persona admirable, con esa mezcla de yeca necesaria también para la comunicación y también de autoridades desde donde el negro lo decía, ¿no? Y el negro contaba que seguramente una de las literaturas más leídas de él fue aquella que comenzaba en el primer renglón diciendo puto el que lee. Y a mí me parece que es una genialidad de parte del negro Fontana Rosa, que hizo, recuerdo yo, en el Congreso de la Lengua, un discurso de apertura realmente admirable, una pieza de colección en su estilo. Él no traicionó en ningún momento los principios de su pensamiento en la comunicación, en su forma de ser y en el abordaje de los temas que más conocía. Pero aquella referencia que él hacía, decía que para toda comunicación lo primero que tenemos que tener es una llave atractiva. Y él en ese renglón encontraba que ahí estaba la llave atractiva. Simplemente lo dejo como una pequeña reflexión. Cuando se aborde una comunicación de todo tipo, por más árida que sea, deberá encontrar una llave atractiva. Gracias. Muchísimas gracias. No quiere decir que el ejemplo de Fontana Rosa sea trasladado a la soja, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, creo que tenemos que seguir abriendo tranqueras, abriendo puertas y rompernos un poquito la cabeza, desde un lado con la capacitación que están teniendo los productores para comunicar y por otro lado los medios para esforzarnos en ser más amigables con el mensaje que llevamos a la sociedad. Nicolás, ¿algo más para cerrar? Nada, agradecerle a Fernando la presencia, el consejo, leerlo a Fontana Rosa, lo vamos a volver a leer. Y sí decirle a
a los actores del sector agroalimentario que desde Aula seguimos creyendo y creo que lo reafirmamos cada vez que nos reunimos con gente como Diego y Fernando, que nosotros tenemos nuestra cuota para aportar, que no va a haber nada mejor que la honesta historia en primera persona contada en un colegio de 10, 20, 30, 300 chicos contándolo en primera persona. Hay un espacio de desinformación que es el que a mí me preocupa por cómo impacta en las políticas públicas, porque yo creo que en ese potrero de la desinformación, en el lote de la desinformación, lo que crece son los prejuicios y es lo que tenemos que revertir. Nosotros, si queremos ser sustentables, tenemos que informar a la sociedad. No es lo mismo que yo no conozca de periodismo a que vos no conozcas de cómo se producen tus alimentos. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas que han acercado los asistentes, lo han hecho a través de los mensajes de texto. Tenemos un par de minutitos posiblemente como para poder contestar algunos de ellos, aunque más no sea. Lo leemos. Está bien, está escrito ahí, pero lo leo. ¿Cómo comunicar el tema de fitosanitarios? Tema con el cual la sociedad tiene muchos prejuicios y es muy difícil de tratar cuando esto no se ha comunicado ni educado antes. En la exposición rural, ustedes vieron parte del video con una señora que decía que nosotros envenenábamos. Le dije glifosato y casi se me cae. Ahora, cuando le dije off, raid y todo, y la carga tóxica que tenía eso, abrió más grande los ojos. Creo que nosotros tenemos, como productores de vuelta y como medios de comunicación, explicar lo que es la banda verde, la banda azul, qué tipo de práctica y de buenas prácticas se están llevando adelante en el sector agropecuario y ser más insistentes con ese mensaje. Lo viste con el del maíz. Hay que empezar a hacerlo con el de fitosanitarios. Hay que llegar masivamente y explicar cada una, sin atacar a nadie, pero explicar qué estamos haciendo. Y también como sector tenemos que denunciar a aquel que no hace las cosas bien, que esa también es una responsabilidad que nos cabe. Bueno, ahí me voy a permitir, ya que tenemos un poco de tiempo, contar una anécdota mía de vida, contársela a Fernando. Cuando recién me egresé de la Facultad de Balcarce como ingeniero agrónomo, me fui a trabajar en Aras con 2 tractoristas que eran bastante mayores que yo en aquel entonces, 2 personajes. Y por supuesto nos ocupábamos de que haya forraje disponible para las yeguas, era el sector de cría del Aras, y hacíamos aplicaciones de agroquímicos, combatíamos algunas malezas que impactan mucho en la gestación de las yeguas. Un ambiente difícil para aplicar, así que había que llegar temprano con el agroquímico, con el herbicida, y yo recién recibido andaba de novio, me dormía mucho, los tractoristas me decían, ingeniero, no se olvide el remedio. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo coincido, hay una señora que dice glifosato veneno, tal cual es un veneno, no tengo ninguna duda, como lo es el OFO o los otros que nombraste. Y cómo cambia la percepción según la familiaridad que tenés con el veneno ese en cuestión. Esos tractoristas que estaban acostumbrados a trabajarlo desde toda su vida, le decían remedio. A mí me ponía nervioso, le decía, no le digas remedio. Ahora, 25 años después, me encuentro con gente que a lo que aquellas personas le decían remedio le llaman agrotóxico. Tampoco es un agrotóxico. ¿Por qué? ¿Por qué le tenés que...? Agrotóxico es una difemia, según entiendo, estudiando un poco de cómo se categorizan las palabras. Está usado para degradar un producto que es un fitosanitario, que es un herbicida o un plaguicida, y hay que desmitificar. Es un veneno que usamos. Si lo usamos responsablemente, no pasa nada, como cualquier otro veneno que usemos responsablemente. Bueno, seguramente ahí lo que pasó o lo que pesó más fue precisamente una campaña de desprestigio al fitosanitario que una campaña, digamos, de aprobación al trabajo que hacen, ¿no? ¿Puede el campo cambiar preconceptos y modelos en la sociedad urbana sin invertir dinero? Esa se la dejo a ustedes. No. Para mí no. Es difícil. No. Faltan ideas, se tienen que... Faltan ideas. Ya que mencionaste las redes, me voy a poner un poco en la postura de gringo amarrete. ¿Faltan ideas o falta un trending topic en las redes? Para eso también ¿Cuánto tenemos que invertir? Para eso necesitas también dinero. Topic? Para tener un youtuber, un follower, lo que sea, se necesita dinero. ¿Sabes cuánto invierte
en el Super Bowl una empresa como RAM en un comercial? No. 7 millones de dólares y lo ven 220 millones de personas. Números de pautas en el sector agropecuario. El sector de camionetas invierte por año 900 millones de pesos. Y el sector de semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola no llega a 500. ¿Querés amplificar el mensaje? Necesitamos ideas y necesitamos presupuesto. Por más que el sector se enoje, podemos tener buenas intenciones. Se necesitan presupuestos para llegar a todas las canchas. Tenemos que jugar en todas las canchas. Yo coincido y sabés que en realidad me ponía en abogado del diablo. Lo que a veces me da la sensación que el dinero está y que tenemos que saber coordinarlo o aunarnos. Es sin duda un punto que hay que trabajar en serio, ¿no? El problema de no comunicar bien repercute en quienes toman medidas políticas. ¿Cómo puede ser que un país agrícola ganadero tenga gente sin poder comer? Esa es una linda pregunta. ¿Querés empezar vos? Pues sí, quiero intentar desarrollar una respuesta. Es la que nos preocupa a todos. Y esa para mí debería ser casi uno de los primeros puntos de vínculo con la comunidad en general, de esta comunidad agroalimentaria. ¿Cómo puede ser con la producción de alimentos que tenemos que no llegamos a alimentar bien nuestra propia sociedad o nuestro propio país, ¿no? Creo que la respuesta no la puede dar, yo la puedo dar como ser político, como ciudadano argentino que se atreva a opinar. Como productor agropecuario no siento que tenga una responsabilidad en cuanto a eso, ¿no? Bueno, a mí me parece que los últimos ejemplos son más o menos claros, ¿no?, de lo que ha pasado con este país en los últimos años, ¿no?, de que el campo estaba absolutamente a contrapelo de las políticas públicas, o las políticas públicas estaban a contrapelo de lo que el campo podía hacer. Daría la sensación, por los últimos hechos y el último tiempo y el último año de producción, que la situación se ha revertido, ¿no? Me parece que eso está en camino de ser otra cosa. Lo que pasa es que también los cambios no son tan inmediatos, ¿no? Las situaciones se plantean y los tiempos son diferentes, ¿no? A mí me parece que la presencia de un presidente en la sociedad rural argentina hace tan solo días explicando e incentivando al sector a producir más es la respuesta a eso. Sí, hay reconocimiento, tenemos que trabajar más en eso. Agroindustria está trabajando bien en comunicación, ahora también tenemos que trabajar para adentro, mejorar los niveles de eficiencia. Es que a mí me parece que si tuviéramos que hacer así un rápido paneo sobre los distintos rubros que han tenido una recuperación, creo que el campo lleva la bandera, me parece, ¿no?, que está a la delantera, es como diría la locomotora, ¿no? Un solo datito más. Cada vez que uno viaja al exterior y sobre todo en Estados Unidos, hagan la prueba si tienen la oportunidad, ojeen el diario, van a encontrar todos los días un productor agropecuario, desde un productor de trigo, soja, maíz, hasta uno de hortalizas, siempre contando qué hace y cómo lo hace. Eso no es solamente por noticia, eso es una campaña de difusión para que entiendan cómo trabaja el sector y cómo llega a la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos.